Muy buenas noches, soy Raimundo Tenorio y me da mucho gusto darle la bienvenida a Cuentas Claras, un programa diseñado pensando en usted y enterarle de lo que acontece en el mundo de la economía, las finanzas, las bolsas y los mercados. Como siempre, para mantener una comunicación cercana con usted, escuchar y leer sus comentarios, le compartimos nuestras redes sociales de la Agencia Mexiquense de Noticias para que nos siga en Facebook y en Twitter, @MX Noticias y @Raimundo Tenorio. Además de recomendarle que si quiere estar informado permanentemente, ahora puede descargar el código QR que aparece en la pantalla, el cual lo llevará a nuestro sitio web de AMX Noticias. La Comisión Federal de Competencia Económica recomendó al Congreso de la Unión no aprobar la iniciativa de reforma eléctrica impulsada por Andrés Manuel López Obrador. El regulador autónomo advirtió que la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reformarían los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia energética renuncia de manera tajante al modelo de competencia en la generación y suministro de electricidad, al sustituirlo por un modelo industrial verticalmente integrado y operado por un monopolio estatal no regulado. Pero ¿quién mejor para analizar esta opinión oficial de un organismo autónomo como la COFESE que Carlos Ramírez Fuentes de Integralia Consultores y a quien usted ya conoce? Muy buenas noches, Carlos. Raimundo, muy buenas noches. Un gusto Carlos, saludarlos. gracias, Carlos, te agradezco muchísimo, Carlos, porque mira, después de todos estos foros que se llevaron a cabo de consulta con especialistas, con legisladores, etcétera, bueno, pues la COFESE llegó al final con un documento de 27 páginas a dar una opinión contundente porque es proveniente de un organismo autónomo. Pero quién mejor que tú para explicarnos lo que la COFESE pues nos dice en este documento a los ciudadanos. Claro que sí, Raimundo. Bueno, primero hay que señalar que en efecto la COFESE fue muy cuidadosa en esperar, digamos, la finalización de del denominado Parlamento Abierto, estos foros que se organizaron para escuchar distintas voces a favor y en contra de la iniciativa presidencial de reforma del sector eléctrico. Pero es interesante, digo, por un lado, el respeto que tuvo en emitirlo hasta el final, pero lo que llama más la atención de este documento, Raimundo, es lo contundentemente claro y de manera muy evidente su rechazo absoluto a la iniciativa propuesta por el presidente López Obrador. Yo no recuerdo, en verdad, haber visto un documento de COFESE tan claro y tan contundente en el sentido de emitir una serie de recomendaciones, pero todas en la misma dirección. Aprobar esta iniciativa de reforma iría en detrimento de la vida económica del país, en detrimento de los precios de la electricidad en el corto, mediano y largo plazo, en detrimento de la competencia y en general sería una muy mala reforma, Raimundo. En verdad, no recuerdo una recomendación de esta institución que afortunadamente es autónoma, que no tiene vínculos políticos con nada ni con nadie. No recuerdo una recomendación de estas características, pero qué bueno que surja al final de este ejercicio, porque deja claro a los legisladores que tendrán que tomar la decisión más temprano que tarde respecto a esta iniciativa de las consecuencias de aprobar una reforma de estas características. Sí. Carlos, si nos ayudas a nuestra audiencia a entender por qué la COFESE, en esta opinión, como repites tú, muy documentada, pues prácticamente pone en evidencia las prácticas monopólicas en las que caeríamos en el mercado de la industria eléctrica, como también monopsónicas. ¿Qué quieren decir estos dos términos, Carlos? Sí, sí, primero hay que señalar que el documento, si bien es técnico, tiene información muy valiosa para cualquiera que quiera involucrarse y entender mejor el funcionamiento de este mercado. Pero algo muy relevante que aparece ahí, y respondo ahorita a tu pregunta, Raimundo, es que dice la COFESE que no hay en ningún lado del mundo un modelo de mercado eléctrico como el que se está proponiendo en esta iniciativa. Y básicamente lo que se está proponiendo en la iniciativa es darle a la CFE todo el poder monopólico en toda la cadena de valor de la industria eléctrica, es decir, quitando la competencia
que se creó en la reforma del 2013 y que además se fue generando gradualmente desde reformas legales en el año 92, quitar toda esa competencia y darle todo el poder a la CFE para controlar toda la cadena de valor. Pero adicionalmente le das el poder a la CFE, y ahí es donde entra la palabra monopsonio, de decidir a quién le compra la electricidad del sector privado y a quién no. Recordemos que en esta iniciativa, de manera tramposa, se señala que pues, la CFE va a mantener o va a tener el 54% de la generación de electricidad, mientras que el sector privado mantendría el 46%. Pero es tramposa, Raimundo, y lo señala el documento, porque no señala cómo va a comprar ese 46%, y además ese 46 es un número mágico que nadie sabe de dónde provino, y puede ser el próximo año 20 o 15. Ese es un máximo de lo que se comprometería la CFE a comprar. Entonces le estarías dando el monopolio absoluto en toda la cadena de valor a la comisión, y por otro lado el monopsonio para elegir a quién le compra y a quién no le compra. Y eso en un entorno donde desaparecen los reguladores, desaparece los contrapesos, el equilibrio que se requiere en una industria como estas para que la CFE no sea juez y parte en todas las decisiones, y por tanto lo que abriría es simplemente pues a un poder absoluto de la comisión y una serie de problemas en materia de costos, de conflictos de interés, etcétera. Entonces, ese es el concepto que señala la COFECE. Reitero, no hay ningún país en el mundo que tenga un modelo como el que está proponiendo la iniciativa, y esto por supuesto no dicho por mí, sino por la Comisión Federal de Competencia. ¿Sí? Incluso, fíjate, en estos porcentajes que mencionas, cita la COFECE que imaginemos en la situación en la cual la CFE no pudiera producir el 54% y tuviera que comprar más del 46% a los privados, se estaría violando lo que en la Constitución quedaría. Pero algo que también llamó mucho la atención en este documento, Carlos, y solo tú lo advertías desde hace meses, son las expropiaciones indirectas. No lo dice en esos términos, pero advierte que los inversionistas se verían pues obligados a limitar ya su participación en el mercado. Pues es que imagínate, Raimundo, tú eres un inversionista nacional o internacional que en el 2013 o desde antes participabas en el mercado eléctrico. Pensemos desde el 2013 con la gran reforma constitucional del sexenio pasado. Te invitan a trabajar en el sector a un país distinto, si es que eres extranjero, con ciertas reglas. Y entre esas reglas, pues está una serie de contratos que tú firmas, pues para proveer y generar electricidad. Bueno, y de pronto viene esta iniciativa y de un día para otro se señala con toda claridad que todos los contratos, todos absolutamente, van para atrás, desaparecerían, y sería la Comisión Federal de Electricidad, y otra vez, ojo, sin reguladores, la que determinaría qué contratos le convienen o no. Imagínate nada más este escenario del director general de la CFE, Manuel Bartlett, eligiendo quién le cae bien y quién le cae mal. Materialmente así se tomaría la decisión con la eliminación de los contratos. Entonces, lo que dice la COFECE, en esencia, es se eliminaría la competencia en el sector, inhibiría la inversión privada en todas las cadenas de valor de la industria y propiciaría un ambiente de enorme incertidumbre para los que consumimos energía, que somos dos, los consumidores y las empresas. Los consumidores, en lo individual, correríamos el riesgo, dadas las condiciones que están estipuladas en la reforma, de que los costos aumentarían y el gobierno solo tendría dos maneras, y esto lo dice la COFECE. Sí. Solo habría dos maneras de responder frente a un aumento de costos: o pagan más los consumidores o subsidias más con un costo a las finanzas públicas. Y para las empresas, muy grave, y lo señala el documento de COFECE, generarías un ambiente de incertidumbre respecto a la provisión futura de electricidad. Una empresa, imaginemos una empresa automotriz que viene a instalarse a México o que actualmente opera, pues necesita tener certeza de lo que va a consumir de electricidad para los próximos 20 años, no para mañana, para los próximos 20 años. Bueno, pues todo eso se pondría en riesgo con esta iniciativa, según lo que dice la COFECE. Sí.
Carlos, finalmente, ¿por qué también la COFECE advierte de que lo que el documento, la iniciativa dice de convertir a la CFE de empresa productiva del Estado a organismo descentralizado, también implica no solamente un riesgo a las finanzas públicas, sino a la toma de decisiones en el mercado? Sí, porque hoy por hoy, y de ahí proviene esta idea de la empresa productiva del Estado, lo que se quiso hacer al darle este estatus a Pemex y a CFE es que obligarlas a que su misión y su objetivo sea generar una rentabilidad adecuada. Porque en el pasado, pues estas empresas, simple y llanamente, como no tenían esa misión, pues lo que perdieran era irrelevante, vamos a llamarle así, para efectos prácticos, a pesar de que quienes pagábamos esas pérdidas, pues éramos todos los contribuyentes. Bueno, se crea esta figura de la empresa productiva para generar los incentivos adecuados para que se vuelvan productivas, rentables, generen utilidades. Bueno, lo que está queriendo hacer esta iniciativa es volver al pasado, es decir, al pasado en donde las empresas Pemex y CFE no tendrían ninguna obligación de rentabilidad, lo cual naturalmente conduciría a que las pérdidas de año con año sean simple y llanamente poco importantes, digamos, en la operación cotidiana de las mismas. Entonces, por eso también la COFECE advierte este retroceso y este riesgo de eliminar la figura de la empresa productiva del Estado. Sí, y que igual de refilón al final del documento advierte que también a Pemex de hacerlo organismo público descentralizado, pasaríamos por las mismas. Así es, sí. Eso no lo hemos discutido, pero la iniciativa del presidente también trae a Pemex, también trae la desaparición de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y eso es otro riesgo adicional a la misma. Ay, caray. Bueno, pues vamos a esperar seguramente, como tú lo advertías, en obviamente este análisis también de riesgos que hizo Integralia de la mano tuya, pues los riesgos justamente que se van a presentar el resto del año y que aquí, como siempre, te voy a agradecer mucho que pues, nos ayudes justamente a advertir estos signos de alerta. Gracias, Carlos. Gracias, Raimundo. Muy buenas noches a todos. Un saludo. Te agradezco mucho, Carlos. Buenas noches. Bueno, pues ahí lo tiene. Aquí se trata de que los hogares y las empresas consumidoras de electricidad tengan las cuentas claras de los riesgos de la contrarreforma eléctrica, tal y como acabamos de escuchar en la voz autorizada de Carlos Ramírez Fuentes de Integralia Consultores. Vamos a un breve corte y regresamos con más cuentas claras aquí en la Agencia Mexiquense de Noticias. Estás viendo Cuentas Claras con Raimundo Tenorio.